Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista a Danilo a partir de su texto sobre un- una ciudad gobernada por asambleas vecinales. Es un texto que escribió hace un par de años y que ahora fue publicado por la revista 1515 de España. Está publicado online. Después vamos a dejar el link en la descripción del video. Y también le realizaron una entrevista para esta revista. Y la idea es poder profundizar en algunos aspectos, poder dialogar sobre el texto escrito por Danilo. Yo lo que puedo decir es que lo volví a leer y hice una lectura muy diferente a la que hice cuando me lo dio hace un tiempo, porque todo lo que fue dándose mientras estamos haciendo los capítulos de este podcast, todo lo que se dio en las conversaciones socioambientales, ampliaron mi comprensión de la propuesta de Danilo en el texto. Entonces, ahora lo leo de otra manera y, y puedo ver lo valioso que es el texto o la propuesta, ¿no? Lo que él presenta ahí. Antes de darle la palabra a Danilo, hago un comentario, que es que considero que el texto puede ser un insumo muy importante en caso de una situación en la que no sepamos qué hacer, ¿no? Entonces puede ser una guía, un punto de partida para rehacer la sociedad, para reorganizarnos y dar por lo menos tener ante la incertidumbre una propuesta para evitar caer en el caos y la desgregación social, ¿no? La idea de que se puede hacer algo, de que es posible retomar el camino asambleario. Como menciona el texto, las asambleas se suelen dar espontáneamente, es algo que sucede, es algo que a lo largo de la historia se ha dado. El tema es que hay un aprendizaje. Y esto también es lo valioso del texto, que recolecta una serie de saberes adquiridos por Danilo en su experiencia práctica, que él los sintetiza en el texto, ¿no? Y me parece importante cómo señala los obstáculos y limitaciones que pueden tener las asambleas. Cómo pueden surgir individuos y grupos que atenten contra la asamblea, tanto infiltrados como grupos políticos que hasta pueden tener buenas intenciones, ¿no? Quieren querer dirigir la asamblea hacia una dirección determinada políticamente, pero que la pueden terminar destruyendo. Y eso sucedió en, en las experiencias asamblearias después de la gran crisis del 2001. Entonces, identificar los peligros es clave para mí para ahorrar parte del sufrimiento, ¿no? O de tener herramientas para contrarrestar esos obstáculos o fuerzas disgregadoras, fuerzas que pueden destruir la organización asamblearia. Bueno, tengo mucho más para decir, pero me interesa que Danilo cuente cómo surgió el texto, por qué decidió hacerlo, cuáles son sus inspiraciones. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por esa presentación. Eh, bueno, yo fui un participante de las asambleas populares que se dieron en Argentina después de la crisis del 2001. Yo en ese momento viviendo en Ciudad de Buenos Aires eh, y tenía unos 23 años cuando empecé a participar. Fue a principios del año 2002. Em, Y empecé a participar, me enteré de la asamblea vecinal en mi barrio, o asamblea popular se le llamaba también. Eh, y empecé a ir a las reuniones y ahí empecé a aprender un montón de cosas, desde, o sea, encontrar un lugar para hablar sobre la crisis política por la que estamos pasando, ¿no? Con gente bueno, desconocida totalmente. Pero después me enteré, no sé, por ejemplo, una de las vecinas que conocí en la asamblea vivía a una cuadra de mi casa, ¿no? Y no, nunca nos habíamos cruzado antes. Eh, entonces, yo participé de ese espacio por 2 años, ¿no? Hasta que se disolvió.
que hubo un declive general de las asambleas populares, ¿no? Hubo un auge durante el 2002, fueron reprimidas también por Duhalde, y entraron en crisis con el kirchnerismo, ¿no? Tanto por ganas de tener esperanza, ¿no? Y también por maniobras de cooptación que hubo, ¿no? Y bueno, fueron también muy lastimadas por la intervención de tipo Bolche que tuvo el trotskismo, ¿no? Y otras fuerzas de izquierda, de querer, bueno, de verlas como soviets y verse a sí mismos como el partido bolchevique. Entonces, bueno, lógicamente nosotros tenemos que ser la vanguardia y si no copamos esta asamblea, la rompemos. Esa fue la práctica de la izquierda. Eh, bueno, pero de esos 2 años me quedó una riquísima experiencia política que creo que alguien formado dentro de un partido político no lo hubiera tenido, ¿no? Porque después tuve la experiencia de entrar en un partido político y nada que ver, ¿no? Aguanté unos meses nada más, porque yo ya estaba formado en una cultura asamblearia, autodidacta, de aprendizaje colectivo, de poder cambiar de opinión. Y en un partido político era todo lo contrario, era verticalismo, era seguir una línea, aunque vos no estés de acuerdo, y el margen para discutir esa línea era muy poco, porque si no ya te empezaban a ver mal, te empezaban a ver como un elemento disgregador, ¿no? Eh, pero bueno, siempre me quedó con los años siguientes que no pude volver a tener una experiencia asamblearia. Me quedó la idea de, bueno, ¿cómo podríamos haber hecho las cosas mejor? ¿No? En la asamblea de mi barrio, pero también en el movimiento asambleario en general, ¿no? ¿Qué cosas, si volviera a haber otro movimiento asambleario, ¿no? ¿Cómo haríamos para para utilizar las lecciones aprendidas del movimiento asambleario del 2002 al 2004, ponele? Eh, y bueno, y eso tenía que tener la forma de un librito, ¿no? Porque no alcanzaba con un artículo. Así que bueno, lo empecé a escribir hace unos años, primero como un ejercicio más personal, ¿viste? Bueno, a ver, voy a recopilar esto. Y después empalmó con todo este proceso de estos últimos años, ¿no? De educación sobre la crisis ambiental, el colapso civilizatorio, el decrecimiento. Entonces ahora, originalmente ese librito yo lo pensé para un público que eran, bueno, que era gente que había participado de ese movimiento. Quería tener la opinión de ellos, ¿no? A ver qué opinás de si así si se hubiera podido hacer las cosas de esta manera. Eh, pero ahora lo reorienté al movimiento por la transición ecosocial. Entonces, ir pensando sistemas políticos alternativos al que tenemos ahora, ¿no? Porque va a llegar el momento, como argumento en la introducción del libro, donde una alternativa va a ser necesaria, donde este tipo de ideas va a ser como el matafuego del que hablamos en otros episodios, ¿no? Que usarse en caso de emergencia. Entonces, bueno, está bueno por lo menos llegar a esa emergencia con un matafuego, ¿no? Y no sin nada y sin idea de qué hacer. Así que bueno, la idea de publicar el libro fue básicamente esa, ¿no? Y aprovechemos la conexión que tuvimos hace poco con los compañeros españoles de la revista 15-15-15 y bueno, y estoy muy agradecido de que hayan publicado el libro. Le digo libro, en realidad sería un ensayo
tiene poco más de 20 páginas, ¿no? Pero bueno, sí, como la forma de un librito. Sí, a mí me parece también que puede seguir desarrollándose. De hecho, lo expresás, ¿no? Sí, Puede convertirse en un libro más grande, porque pienso que puede estar abierto a enriquecerse, ¿no? A sumar más apartados, más capítulos. sí, yo me Eh, detuve donde sí, pensé bueno, ya la experiencia que tuve me permite, digamos, ir hasta cierto punto, desde cierto punto de, bueno, de esto me parece que se hizo bien, esto me parece que se hizo mal y se podría haber hecho mejor de otra manera. Esto otro que no lo hice, me imagino que se podría hacer de esta manera. Y después ya hay cosas, bueno, también aprovecho la experiencia de haber sido funcionario municipal durante 7 años en un municipio, entonces de haber visto cómo funciona la administración pública municipal de adentro. Eso también me dio nuevas reflexiones, ¿no? Para decir, bueno, a ver cómo se podía gestionar esto de manera asamblearia. Y bueno, el último capítulo del libro justamente se titula Hasta acá llego, porque, bueno, ya se me agotó, digamos, por así decirlo, la imaginación o la experiencia. Entonces ahí es como que o necesito, bueno, otros 20 años de experiencia, o que otra gente pueda completar y pueda tomar la posta. De esas propuestas, ¿no? Y también, y bueno, y la idea, digamos, más a corto plazo que me gustaría es que la gente que está comprometida con el movimiento de transición ecosocial y que quiere una sociedad democrática, bueno, tome, lea este librito, ¿no? Y que bueno, que responda con críticas, con sugerencias, con alternativas, con ejemplos. Sería el diálogo que me gustaría tener. bueno, yo quería comentar que no pude vivir las experiencias asamblearias post 2001. Yo era muy chico, no había todavía no me había involucrado políticamente. Pero me parece muy importante señalar también, por si nos escuchan personas ajenas a lo que ocurrió en Argentina, que hubo una proliferación de asambleas luego de una gran crisis, ¿no? Que puede ser como un anticipo de un colapso. No se llegó quizás a un colapso, porque se pudo reestructurar, restaurar el orden político. Eh, Se pasó de que se vayan todos a un gradual retorno de los políticos tradicionales y del mismo sistema. Eh, pero hubo unos meses donde parecía que había un colapso. Y ahí emergió todo este movimiento asambleario. Y esa experiencia es reconocida incluso mundialmente, ¿no? Muchos escritores de otros países han comentado lo que sucedió acá, porque además del movimiento asambleario, hubo fábricas recuperadas, hubo una efervescencia colectiva muy grande, una gran euforia generada por toda esta movida política. Eh, que bueno, también surgió todo lo que se llama una nueva izquierda después de eso. Yo, mi militancia política fue por ese lado, ¿no? De los que se consideraban herederos del 2001, que poco a poco también fue cooptado, ¿no? Fue abandonando ciertos principios y acoplándose a los gobiernos kirchneristas. Y yo creo que también eso es parte también de la importancia de pensar cómo se podría sostener un movimiento asambleario. A mí me parece que el texto de Danilo es un aporte. También está, lo mencionás, ¿no? A Murray Bookchin, que es un autor que también tuvo muchos años de participación en asambleas, de promover un régimen asambleario, y que, bueno, a partir de eso después fue llegando al comunalismo, a la idea del confederalismo democrático, a una serie de conceptos que pretenden institucionalizar, ¿no? Un nuevo orden político. Y que esa palabra para mí es importante, la institucionalizar. Porque las asambleas pueden surgir de forma espontánea o desde abajo, ¿no? Pero después
se tiene que consolidar en una nueva organización social, con ciertas estructuras también, con cierta reglamentación, ciertas formas de funcionamiento regular que le den legitimidad y sostenibilidad. Ahí es lo que falla en general, ¿no? Em, y bueno, te pregunto, ¿no? ¿Cómo podés, qué pensás que se podría... Vos, por ejemplo, das indicios en el texto diciendo que hay que encargarse de problemas concretos, prácticos, tratar de resolver la vida cotidiana, los problemas que se dan en el barrio, aplicar la justicia, manejar los recursos. eh, También hemos hablado, ¿no?, del manejo de los bienes comunes, que también se puede encargar las asambleas. Eh, y ahí, bueno, pero el problema sería este, ¿no? ¿Cómo se sostiene en el tiempo, ¿no? Si se termina el entusiasmo, ¿no? Porque hay épocas donde la gente sale a la calle, quiere participar políticamente, pero suele suceder que hay un repliegue. En el texto vos mencionás que no hace falta que sea todo el barrio, ¿no? Puede ser una minoría activa, en contacto con los ciudadanos, con con los demás, ¿no? Con las preocupaciones. Em, pero bueno, ¿cómo se sostiene la legitimidad de la asamblea? Esta nueva forma, ¿cómo se podría sostener? ¿Vos qué pensás? Además de lo que decís en el texto, ¿no? Bueno, pasa que el escenario en el que yo ubico el texto no es similar al 2001 en Argentina. Eso fue una crisis del sistema representativo, Sí, ¿no? Obviamente también, como es Argentina, había crisis económica, social, etcétera, ¿no? Pero no era un derrumbe del capitalismo, no era no era un colapso como el que estamos, digamos, del que estamos hablando ahora cuando decimos colapso, ¿no? Acá el escenario del librito implica también el colapso o el pronto colapso, el próximo colapso del Estado municipal, ¿no? Porque el escenario no es un país, es una ciudad. Entonces una propuesta de régimen político, pero a nivel municipal, porque no la creo apropiada, digamos, para sustituir a un Estado-nación, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, si un Estado-nación, un Estado provincial siguiera existiendo, no permitiría que ninguna ciudad se autogobierne mediante asambleas vecinales, ¿no? Militarmente lo impediría. Eh, Así que estoy imaginando un escenario de colapso del Estado en sus tres niveles incluyendo el Estado municipal, ¿no? Pero también en una situación que no es tan desesperada en cuanto, por ejemplo, a escasez de recursos, como para que la gente se vaya de la ciudad o que haya un escenario de todos contra todos, ¿no? Sino de los vecinos de una ciudad, ¿no? En un escenario de colapso del Estado-nación, del Estado municipal, que eligen hacerse cargo, ¿no? de la cosa pública ante la ausencia de las instituciones que lo hacían antes, ¿no? O ante la imposibilidad de esas instituciones de seguir encargándose de esas tareas. Entonces, bueno, ese es el escenario en el que está ubicado el librito. Por eso no es tan contemplado lo del reflujo que decías antes o el repliegue. Nosotros en esa época, en la época del 2003, 2004, hablábamos de reflujo, cuando empezamos a notar la baja participación en las asambleas o la desaparición de las asambleas, hablábamos de reflujo, ¿no? Pero bueno, eso era porque el sistema político, ¿no? El capitalismo nunca se cayó en Argentina y el sistema político se empezó a recuperar. Acá estamos hablando de un lugar, un escenario donde eso no va a pasar. Entonces, la alternativa es que los habitantes de la ciudad se hagan cargo de las cosas públicas o, bueno, que cada familia
vea cómo resuelva sus necesidades por separado, lo cual no es posible, ¿no? Es esto o el caos, ¿no? Sí, una Eh, forma de coordinación social, de seguir estableciendo formas de mediación social ante una crisis muy profunda, ¿no? Me sí. parece que lo interesante también de la propuesta es que en un escenario de derrumbe, de colapso, va a surgir el peligro del ecofascismo del que hemos hablado. Sí. El ecofascismo va capaz a buscar, entre comillas, soluciones, pero por vías autoritarias, Ujú. por vías donde va a haber muchos que están excluidos, donde van a ser eh, Sí, pero el relegados. tema es que el ecofascismo necesita que el Estado-nación sobreviva. El Sí, se puede ecofascismo dar. necesita de burocracias, necesita de cuerpos con gente armada, ¿no? Llámese policía, ejército, etcétera. Eh, necesita de monopolio de la violencia para tener legitimidad, ¿no? Y todo eso a su vez necesita materiales y energía. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando eso no es posible? Digo, también se habla de lo que es neofeudalismo, ¿no? De una pelea por los Sí. recursos escasos, se puede dar situaciones donde también un municipio, ¿no? Tiene que ver cómo coordinar con otro municipio, ¿no? Por ejemplo, en tu Sí. caso, si lo pensamos, no sé, para dar un ejemplo nada más, ¿no? Villa Carlos Paz va a estar en ese escenario, ¿no? Existiendo junto con otros municipios que van a estar en una situación similar. Y Ujú. bueno, siempre es importante esto de ver cómo ir más allá de lo municipal, uno se ocupa de lo municipal, pero digo, cómo coordinar. Sí. Ahí me parece interesante, que no es algo que desarrollaste, pero tampoco era el objetivo, pero esto de la confederación, ¿no? De poder distintos municipios tener formas de diálogo, comunicación, coordinación, en la que pueda haber también intercambios, ¿no? Eso también es interesante para pensar. Eh, pero volviendo al texto, me parece esto del matafuego es importante que esté, porque estamos, creo, en épocas muy impredecibles. Es decir, el colapso se podría dar en 30 años o muy pronto, de forma muy breve, ¿no? Si hay algunas guerras Sí. mundiales, Mm. distintos escenarios, aceleración dramática del cambio climático, agotamiento más rápido de lo previsto de los recursos, se puede dar todo muy pronto. Es decir, no hay que descartarlo. Y es importante que haya eh, propuestas de cómo reorganizar la sociedad. Em, y bueno, Y de esto cómo, de... perdón, Sí, y de cómo queremos vivir en sí. sociedad, ¿no? De un nuevo, por así decirlo, un nuevo contrato social o contrato ecosocial, pensado también desde nuestras necesidades y deseos, porque si no lo pensamos nosotros, lo van a pensar otros, ¿no? Ese es el tema. Si el pueblo no genera sus propias propuestas, bueno, la van a generar las élites. Y si es la única opción, el pueblo va a tener que resignarse y decir, bueno, hacemos lo que dice la élite, porque si no, no hay otra propuesta. Entonces, bueno, para mí por eso es importante, ¿no? Fortalecer todo esta generación de propuestas de transición ecosocial justa, ¿no? Y igual, y es lo que quise aportar con el librito, ¿no? Que transiciona a otros sistemas políticos que tengan en cuenta los intereses del pueblo en su conjunto, ¿no? Y creo que en la democracia real, ¿no? La democracia que se llama directa, es la única manera de tener en cuenta los intereses del pueblo en su conjunto, porque de esa manera el poder político no está concentrado en una minoría. Bueno, yo lo que estaba pensando también es que justamente cuando pensamos transición ecosocial, una de las ideas es evitar un colapso terrible, ¿no? Ujú. Eh, diagnosticamos que el colapso del capitalismo tal como lo conocemos, tal como está funcionando actualmente, es inevitable, se va a dar, es cuestión de tiempo.
pero que no sea un colapso en el peor sentido, ¿no? Sin embargo, por eso justo estaba pensando, ¿no? Como en voz alta, es la idea de que no haga falta llegar a el peor escenario de colapso para empezar con estas formas de organización política, ¿no? Em, Porque quizás si se llega muy a fondo con el colapso, como también lo hemos charlado, la calidad de vida se va a ver muy afectada, muy limitada. Incluso me parece hasta para poder tener una vida política civilizada, ¿no? Porque para que haya civilización, para que haya cierto desarrollo cultural y político, hay ciertos prerequisitos, ¿no? Si no tenemos ni para comer, va a estar complicado. Si Sí. no hay un mínimo, va a estar difícil seguir sosteniendo formas de vida social, eh, vamos a poner civilizada. Sabemos que ese concepto se puede cuestionar, ¿no? Pero civilizada. Ujú. Con un marco de ciertos avances civilizatorios que se han dado. Y bueno, entonces ahí me parece que está bueno lo que planteas que se puede dar esto en un contexto de colapso del Estado, pero también que sirva como guía para evitar ese colapso, ¿no? Como para ir mostrando que se puede Sí, ir. o sea, evitar acordémonos, ¿no? Según Dmitry Orlov, el Sí, colapso tiene cinco fases, ¿no? sí, Está el financiero, el comercial, el del Estado, el de la comunidad y el de la familia. Cuando ya se llegó a esa quinta fase, ya es lo peor de todo, es el todos contra todos, nada de sí. solidaridad. Entonces, El para mí, extremo. el colapso que tenemos que evitar sí o sí es el de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí en ese sentido te dirigís vos, ¿no? Porque Sí, el sí, muy buena la colapso aclaración. financiero, el colapso del capitalismo y de los Estados-naciones, o de la mayoría de los Estados-naciones, es algo que no solo es inevitable, sino que tampoco vale la pena salvarlos, digamos, porque es justamente el régimen social, económico y político que nos ha llevado a esta debacle, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una transición ecosocial para que las comunidades, o por lo menos para que la mayoría de las comunidades sobrevivan, ¿no? Ujú, Y crear, bueno, una sociedad nueva o una civilización nueva, eh, digamos, con otras prioridades que esta civilización industrial fósil capitalista, ¿no? Entonces, el colapso que hay que evitar es el de la comunidad, ¿no? Entonces, y ahí ubico el escenario del libro, ¿no? Ubico donde hay comunidades que no colapsaron, ¿no? Me parece que algunas comunidades no sé si se van a poder salvar de colapsar. Me preocupa lo que pasa justamente en ciudades enormes o megalópolis, ¿no? Donde no se produce nada de alimento, donde se recibe todo del exterior. Peor si se recibe todo del extranjero, ni siquiera del propio país. Entonces, bueno, ¿se va a poder evitar el colapso de esas ciudades? No estoy seguro, ¿no? A ver, acá ujú. Carlos Paz es una ciudad que todavía no llega a las 100.000 personas. Entonces, bueno, podríamos ser optimistas, digamos, de que se puede evitar el colapso de Villa Carlos Paz, porque además tiene un ejido con un área natural muy importante, que, bueno, se podría dedicar parte de ese ejido a la producción agroecológica, por ejemplo, pero a, uno, a unos pocos kilómetros está Córdoba, ¿no? Una ciudad de más de 1 millón de personas que si bien tiene un cinturón verde bastante importante, ¿no? de producción de alimentos, ¿se podrá evitar el colapso de Córdoba? ¿Y qué pasa si toda la gente que viene huyendo de Córdoba, ¿no? quiere entrar en Carlos Paz? A lo mejor es como un contagio del colapso, ¿no? Bueno, por eso yo me imagino.
este, el librito este me lo imagino, digamos, como escenario para ciudades pequeñas o medianas, ¿no? Que no han colapsado del todo, que no han colapsado su comunidad y no llega mi imaginación a ciudades de 1 millón de personas o más, de si podría ser posible. Sí, bueno, yo justo que estoy en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, eh, veo que han surgido asambleas barriales, estamos atravesando una crisis importante, que hay, la previsión es que se va a profundizar esa crisis, me parece. Y sin embargo, bueno, las asambleas ya están teniendo el reflujo. Han tenido un surgimiento efímero y el reflujo surgió enseguida. Em, y es muy difícil porque se puede hablar de que hay una destrucción de los lazos sociales en las grandes ciudades. Los vecinos no se conocen entre sí, comparten casi nada. Ni siquiera ya hay reuniones de consorcio en los edificios, o va muy Mm, poca gente. Ya hay toda una situación donde no hay instancias colectivas de debate, de conocerse, de tener espacios comunes. Eh, entonces, bueno, a mí cuando yo leía el texto, pensando desde donde estoy ubicado, me preguntaba si hay modos de tratar de ir restaurando los lazos sociales, los lazos comunitarios, y al mismo tiempo reconociendo lo difícil que es en las grandes ciudades, con millones de habitantes, poder lograr eso. Y bueno, vos ahí dabas un señalamiento de los barrios, ¿no? Hay barrios que lo que está pasando es que están dejando de ser barrios. Yo, por ejemplo, estoy en Villa Crespo, mm, que yo no lo conocía mucho antes, pero cuando charlas con la gente que es de acá hace mucho tiempo, te dicen que antes era un barrio y que se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? mm. Grandes iniciativas inmobiliarias, no solo que se está gentrificando, que es, ¿no? Que hay un reemplazo de población, de mayores recursos, que va dejando delegada a la población más pobre, sino que también hay un aumento cuantitativo que dificulta sostener una vida barrial. Em, que bueno, el capitalismo va generando eso, ¿no? Va destruyendo barrios y convirtiéndolos en otra cosa. Em, y eso, y acá, por ejemplo, hay luchas que buscan frenar eso. Hasta ahora son impotentes, no lo logran. Hay grupúsculos políticos que intentan conservar el barrio. Pienso que lo mismo pasaría, ¿no? Si Villa Carlos Paz hay una iniciativa, no sé, de duplicar su población, triplicar. Habría una resistencia, ¿no? Espero A que que eso no sí. suceda, ¿no? Si quieren modificar, quieren construir grandes edificios, Pa, que no, se eso convierta. ya está pasando. Las Y construcciones bueno, de grandes edificios pasa que nosotros sabemos que esos edificios son una competencia desleal a los hoteles, básicamente. No es porque hay masas de gente viniéndose a vivir a Carlos Paz. Bueno, es capital, sobre todo sojero, que se invierte en eso, en ladrillo, ¿no? Para parientes suyos para visitar la ciudad y quedarse unos días o para alquiler temporario en época turística. Sabemos que tiene, pero bueno, sí, es algo, ahí lo que ha habido un movimiento para limitar las torres en altura, ¿no? Que tiene que ver con preservar una identidad de Villa Serrana. Además de la preocupación ambiental, ¿no? Bueno, la exigencia de esas torres a los servicios públicos de la ciudad, bueno, y muchas las demandas de energía y otras preocupaciones. Pero sí, no tenemos un movimiento migratorio, digamos, tan fuerte como para que cause conflictos sociales, todavía, por lo menos. bueno, me interesa retornar al texto donde hay apartados donde vas desarrollando cómo sería la división del trabajo a través de comisiones, también expresás, por ejemplo, cómo va.
posiblemente se den persistencias de lógicas sociales bueno, que uno puede buscar superar, pero que hay que tener paciencia, ¿no? Como por ejemplo la mentalidad que genera la propiedad privada, Ujú. eh, la mentalidad delegativa, ¿no? De buscar que haya otros que resuelvan. Eh, lo difícil que va a ser generar un involucramiento activo de la mayoría, ¿no? Entonces, a mí me parece que como el factor tiempo es interesante, ¿no? Para pensar. La temporalidad se va a dar de manera distinta, hay que tener paciencia para que funcione. Muchas veces me parece que en las asambleas lo que termina sucediendo es que no hay paciencia, ¿no? También por los tiempos que lleva. Pero bueno, no sé qué pensás vos ahí de esto de la forma organizativa, ¿no? Si querés comentar un poco. Sí, bueno, esto es algo que experimenté, o sea, en la Asamblea Popular de mi barrio, se crearon comisiones. Una de ellas era la Comisión de Prensa y Difusión, que básicamente se reunía otros días, que no eran el de la reunión plenaria de la Asamblea, y volanteaba al vecino del barrio diciendo, bueno, mira, la Asamblea se reúne tal día y tal lugar, a tal hora. Entonces, esa era una de las misiones, o publicar comunicados, ¿no? Comunicados que se decidían en el plenario. eh, si había, no sé, alguna entrevista con los medios, ¿no? Y también se creaban comisiones ad hoc para, por ejemplo, se había que organizar un evento, ¿no? Entonces se creaba la comisión organizadora de ese evento, que cuando ese evento terminaba se disolvía. Entonces, esas son las comisiones de trabajo ya sea permanente o temporal, de tareas, ¿no? que tienen un principio y un final, o las tareas que hay que hacer siempre. Bueno, sí, exigen una comisión de gente que se reúne en otro día, ¿no? La gente interesada en realizar esa labor, que bueno, también podía ser gente que quería participar en alguna comisión y esa era la única en que tenía el horario disponible, o era gente que por su interés profesional o su vocación quería dedicarse a esa tarea, ¿no? Eh, por ejemplo, un comunicador social se orientará a la comisión de prensa y difusión. Eh, y bueno, eso ahí, bueno, en el texto trato de también de blindar a las futuras asambleas de formas de maniobras deshonestas de los partidos, de otros sectores, ¿no? Para operar sobre las comisiones, ¿no? Eh, como no pueden o no les conviene ir abiertamente en el plenario a intentar copar la asamblea, ¿no? Por ahí sí lo pueden tratar de hacer en copando la dirección, las comisiones, ¿no? Y por ahí generando una asamblea paralela, ¿no? Que la comisión se tome atribuciones que son de plenario, ¿no? O que no, en vez de hacer lo que se había comprometido a hacer en el plenario, haga otra cosa. Eh, entonces, wow, una maniobra muy típica es crear una comisión de discusión política, ¿no? Entonces, bueno, todos los que le interese discutir política, más allá de lo que es del temario que se haga en el plenario, que el plenario tiene, digamos, tiene un límite, son 2 horas, ponele, como mucho, ya la gente se empieza a ir. Entonces, bueno. Entonces, generalmente gente militante de partido de izquierda decía, bueno, vamos a crear una comisión de discusión política. Y claro, y ahí estaban ellos para disputarse, ¿no? Entre comillas, a los vecinos que fueran ahí, para intentar ganarlos para sus partidos, para reclutar militantes para sus partidos, ¿no? Eh, También ha sucedido a ver, que te tanteaban los militantes partidarios. A mí me pasó
Si vos en la reunión de la asamblea decías una opinión que, bueno, era algo zurda, porque, bueno, como fue mi caso, eh, que bueno, tiene que ver con el lugar con el que me crié, con la bronca que tenía en ese momento contra toda la clase política, el menemismo, ¿no? Los yanquis. Eh, entonces, bueno, decías alguna opinión que te hacían ser candidato a ser captado por alguno de esos partidos y te invitaban a reuniones que, bueno, que no invitaban a todo el mundo. Entonces, reuniones que era de gente de ellos, con algunos vecinos de la asamblea a los que ellos habían seleccionado, ¿no? Para, bueno, ir acercándolos a las posiciones de sus partidos. Y entonces, bueno, trato en el texto de incorporar la prevención a esas maniobras sin tampoco caer en totalitarismos absurdos de que la asamblea decida, o sea, se atribuya a decidir qué vecino se reúne con qué vecino, ¿no? O sea, siempre hay, en cualquier colectivo hay, vos tenés más afinidad con otras personas que con otras. Entonces, hasta podés, qué sé yo, te podés hacer amigos ahí adentro de la asamblea y vos con esos amigos vos salís a tomar una cerveza y no tenés que rendirle cuentas a la asamblea de salimos a tomar una cerveza. Este, pero bueno, hay que estar atentos para que las comisiones se dediquen a tareas que son realmente útiles, ¿no? Y que tengan una relación saludable con el plenario, ¿no? También para hacer el plenario más eficiente, ¿no? Entonces, y que el plenario se dedique más por ahí a la cuestión de orientaciones generales y todas las cuestiones, que no haga micromanagement, por ejemplo, de las comisiones. Eso es lo que hay que impedir, ¿no? Pero también hay que impedir que la comisión se tome atribuciones del plenario. Pues bueno, es algo que cuando hay buena voluntad se logra orgánicamente. El tema es cuando no la hay. Bueno, yo, escuchándote, ¿no? Pienso en algunos conceptos que son importantes. Uno es el control, que puede sonar invasivo, pero hay mecanismos democráticos de control que se establecen, se pactan, donde tienen que rendir cuentas, por ejemplo, las comisiones al Ujú. plenario, donde cuando no se cumple hasta puede haber sanciones, se puede expulsar a alguien de la comisión, y esas cosas tienen que estar claras, ¿no? Porque a Sí. veces se piensa eh, que eso es autoritario. No, es una instancia Responsabilidad. colectiva donde hay decisiones que tomar. El otro concepto, y ahí te dejo, es Sí, el concepto de límites, ¿no? Por ejemplo, que hemos hablado mucho de los límites, ¿no? Que hay que pensarlos. Pero los límites a los partidos políticos pueden participar, ¿no? Una asamblea que prohíba a los partidos políticos no estaría bien para mí, pero sí que haya un límite a su incidencia. sí, Ponerle límites para que no puedan romper la asamblea. exacto. Poner límites claros, donde más allá de esto no podés, porque si no, ahí sí te tenemos que prohibir hablar. No, por ejemplo, de un ejemplo que yo lo viví, ¿no? Pues yo también presencié varias asambleas, más en el ámbito estudiantil. Y partidos que tienen, que cuando hay lista de oradores ponen cinco miembros de su partido Bah, para hablar, sí, y hablan un montón cada uno, sí. impidiendo que circule la palabra, y tratando y muchas veces los cinco dicen lo mismo, la Ujú. misma Sí, línea, todo. encima. Eso que digamos, cualquiera que haya participado en asambleas donde intervienen ciertos partidos, lo habrá visto esto, ¿no? Y que lo que Ay, termina ¿sabes cómo generando es que la gente común se sí. va, ya la gente que no está agrupada, Sí, sí, sí. se pudre, porque la asamblea termina durando 5 horas. Entonces, poner límite tanto a la intervención del que habla, como Ay, 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 me hiciste si sos de un acordar de algo. partido, la Mm, gente que es de un partido tiene que saberse. Hay que saber de qué grupo pertenecen y sí, decir, bueno, mira, tu partido puede hablar, pero elijan un vocero que se exprese. sí, a Después pueden menos que tomar la vayas a palabra de hablar, nuevo, digamos, pero tiene que haber reglas, límite. sí, a menos que si venís a hablar como vecino, bueno, a ver, si venís, pero si vienen a hablar como partido, bueno, loco, hable uno solo. Digan, soy de este Sí, partido. Incluso pueden decir, bueno, invitamos a esta actividad partidaria propia que se va a hacer en tal. Y bueno, el que quiere va, el que quiere no va. El tema es sí.
que generalmente tratan de hacer que la asamblea haga sus actividades partidarias, ¿no? O sea, eh, Y capaz te trae alguien de otro barrio, ¿eh? Otra. Que, bueno, o eso, ese los tipo límites. de maniobras, Te sí. traen a un vocero, a un cuadro que tienen que viene de otro Sí, o lado. todos dicen, bueno, repetía, claro, la izquierda venía a las asambleas a repetir la consigna de que se vayan todos, que fue la consigna del movimiento asambleario del 2001, ¿no? Pero le agregan que se vayan todos a asamblea constituyente, ¿no? Y encima cada partido tenía su eslogan: Asamblea Constituyente Popular, Asamblea Constituyente Libre y Soberana, Asamblea Constituyente Revolucionaria, qué sé yo. Eh, Sí. muy de secta, pero Y aparte, si uno eh, conoce un poco de historia, sabe que en la Revolución Rusa, cuando se convocó Asamblea Constituyente, los bolcheviques la boicotearon. sí, pero bueno, es como ¿Viste? pasa que el trotskismo tiene esta idea de las consignas transicionales, donde dicen, Sí, bueno, nosotros en realidad queremos esto, no, no queremos esto, pero vamos a orientar al movimiento a esta consigna para que el movimiento avance hacia esa consigna y sin darse cuenta llegue al socialismo. Tiene una cuestión manipuladora así. Bueno, pero bueno, volviendo a lo que decías antes de participar en una asamblea en pie de igualdad, la horizontalidad, ¿no? Entre los vecinos, no se tiene que entender como una rienda libre al individualismo, ¿no? Que eso, bueno, ese es otro peligro. Entonces, porque el individualismo no acepta ni límites ni que le rindan cuentas. No no, también acepta está la pelea de responsabilidad. egos, ¿no? Ve Hay peleas todo, de el egos. individualismo solamente ve derecho y libertad y no ve deber ni responsabilidad, Ujú, ¿no? Y generalmente en nuestra vida privada, que no te acepte límites es una persona peligrosa, ujú. ¿no? En el caso más extremo, un psicópata o narcisista. Es alguien que no acepta límites. Eh, pero bueno, no, esto significa, primero ya, yo creo que ya hay un filtro que se hace de que la gente demasiado individualista o demasiado irresponsable ni siquiera va a concurrir a una asamblea de vecinos. Ya hay un filtro que se realiza ahí. Digamos, el que concurre a una asamblea de vecinos, algún interés en lo común tiene, ¿no? Después está, no sé, la gente que va a ir porque, bueno, es muy buena oradora y le atrae llamar la atención, ¿no? O por el poder, ¿no? También. Sí, el poder que pueda conseguir, sabe, tiene muy buena inteligencia emocional, ¿no? Entonces, quiere ir y hacerse, digamos, un conjunto de seguidores. Eh, Hay que tener cuidado con esas cosas, pero bueno, hay diferencia de carisma entre la gente, de saber hablar en público, de saber hilar una idea, ¿no? De saber vender tu propia idea. Eso no, no se puede penalizar esas diferencias, ¿no? El tema son estos liderazgos negativos, ¿no? O estas influencias de tratar de destruir la democracia de la asamblea. Ahí tiene que haber un compromiso de los vecinos, de los integrantes para que eso no suceda. Eh, bueno, yo justo tuve la experiencia positiva en ese sentido, o sea, la asamblea que integré sí tuvo problemas con los partidos políticos, pero lo sobrevivió. Eh, Otras asambleas tuvieron problemas directamente con servicios de inteligencia, ¿no? Que trataron de infiltrarlas para llevarlas, qué sé yo, a proponer una acción ilegal, ¿no? Enardecer a la gente para convencerla de hacer una acción ilegal que hubiera ocasionado una represión, ¿no? Una represión que no hubieran podido enfrentar. Entonces, para romperla o llevar a la asamblea a un callejón sin salida, ¿no? Después vinieron los servicios kirchneristas, por así decirlo, ¿no? Que querían llevar las asambleas a colaboraciones con el Estado para generar una dependencia
ya sea en recursos o en favores o alguna otra cosa. Entonces, para convertir a la asamblea en poleas de transmisión de fuerza del peronismo, básicamente. Que bueno, en algunos casos tuvo éxito. Pero bueno, acá yo creo que en el escenario que planteo en el librito va a haber un incentivo muy fuerte que es el colapso del Estado municipal y la necesidad de s- de que pongamos a funcionar otra vez los servicios públicos que todos necesitamos, por ejemplo. ¿No? Por eso cuando empiezo creo que en el tercer capítulo del libro empiezo a imaginar, bueno, cómo las asambleas se encargarían de la obra pública, cómo se encargarían del servicio de agua potable, y después, más complejo a partir de ahí, ¿no? Cómo se encargarían de la educación, de la justicia, ¿no? Ya funciones más de gobierno, más de la ciudad que del barrio. Eh, entonces... sí, ahí yo creo que va a haber un apremio por dedicarse más a lo práctico y va a haber menos tolerancia en esas situaciones a bueno, los discursos, ¿no? Gente que queriendo eh, usurpar el tiempo de la asamblea para escucharse a sí mismo, ¿no? O para pelearse con otro, ¿no? En vez de encontrarse y resolver sus diferencias por afuera, resolverlas dentro de la asamblea y querer que la asamblea tome partido por uno o por otro. Ese tipo de cosas, esas miserias humanas que, bueno, son comprensibles. Yo creo que va a haber menos tolerancia para eso en un escenario de colapso. Sí, la otra pregunta que tengo, o sea, tengo dos más una es la relación entre las personas que tienen asimetrías de saberes, ¿no? Puede darse una situación en donde haya ingenieros que pueden tener un saber muy útil para gestionar ciertos servicios públicos, por ejemplo, para la cuestión energética o de manejo de agua. Sí, Eh, ¿cómo llevarlo a que ese saber pueda nivelar para arriba, que es un concepto que usás, ¿no? sí. Más o menos, ¿qué querés señalar con esa idea? De cómo podría un especialista en algún saber técnico elevar el nivel de la asamblea, ¿no? También para que no sea dependiente de él, ¿no? Eso me parece muy interesante, el hecho de Ujú. que se vaya formando a otros Sí, para que no haya una dependencia de un único individuo exacto. en algunas tareas. Bueno, vos lo dijiste antes, con paciencia. Va a hacer falta Sí, paciencia, ¿no? O sea, ahí, bueno, si efectivamente en una asamblea hay una persona que concentra un saber esencial, no sé, por ejemplo, si hay un único médico en el barrio. Este, bueno, la asamblea ahí tendría que decir que primero, digamos, como que ese médico tenga una función de autoridad en las cuestiones de salud, pero también algún programa de entrenamiento, ¿no? Para asistentes de ese médico, para nuevos médicos. ¿Cómo hacemos bueno, para decir, bueno, el barrio, la ciudad necesita más médicos? Tenemos que educar más médicos, ¿no? Por eso eso después lo hilo en el apartado sobre la educación, sí, ¿no? Que la educación ahora eh, va a tener que, actualmente la educación se deja, tenemos la misma educación para todo el mundo, la primera secundaria para todo el mundo. En la secundaria ya el individuo o los padres del individuo no pueden elegir una orientación, pero basado en cuestiones, en criterios individuales o familiares, ¿no? De a qué se tiene que dedicar nuestro hijo o qué quiere hacer nuestro hijo, ¿no? Eh, y acá, a nivel de barrio y de ciudad, vamos a tener necesidades, ¿no? Necesitamos más gente que sepa cultivar. Necesitamos
más gente para manejar el sistema de agua, para que aprenda sobre cómo mantener un sistema de agua potable. Necesitamos más ingenieros civiles o ingenieros forestales. Entonces, ahí va a haber necesidad de profesionales y de saberes, y eso creo que va a orientar más al sistema educativo en este escenario que estoy planteando. Bueno, el otro punto que pensaba es que uno de los riesgos de hablar de que esto solamente se puede dar en una situación de colapso del sistema estatal, municipal, es que capaz puede generar pasividad, ¿no? Es decir, bueno, hay que esperar Ujú. esa situación para poder actuar. Y yo lo que pienso es, ¿no? ¿Cómo se puede ir trabajando para llegar a esa situación lo mejor posible? ¿No? Uno puede anticiparse, puede ver la tendencia que vamos hacia ahí, y cómo desde la hora ir una de las tareas es lo que estamos haciendo, ¿no? Difusión, Sí. divulgación, pero también qué se puede ir haciendo en el mientras tanto, ¿no? A ver, yo tengo una opinión que espero voy a dar, que me interesa saber vos qué pensás. Sí, no, y a mí no se me ocurre otra cosa que ir de a poco, ¿viste? Si conocés, si lograste establecer algún vínculo con algún vecino o algunos vecinos, bueno, cuidá de ese vínculo. Cuidar ese vínculo y ver si lo pueden ir ampliando, ¿no? Si pueden ir pasando a, bueno, vecinos del edificio en tu caso, a Sí, vecinos de la cuadra, ¿no? Esto es algo que mirándolo casi en el plazo de años, ¿no? Eh, pero, a ver, ¿cómo se mantiene una amistad o una relación cordial, ¿no? Una relación de trabajo? Hay que cultivarla. Se cultiva, ¿no? Se cultiva desde la amabilidad más básica, como el saludo cuando se ven, una conversación, bueno, que puede ser superficial, pero es de cortesía, ¿no? Bueno, ¿qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué contás? Eh, Ver y bueno, si surge si hay algún problema común, algo en que puedas ayudar, o algún problema común que tengan, discutirlo, eh, para que cuando llegue un momento, ¿no? Donde, por ejemplo, surjan asambleas del barrio, por lo menos ya conozcas a algunos de los vecinos, ¿no? O te conozcan a vos, que haya ya a un poco de confianza. Eso es lo que yo me imagino. No, no es algo sobre lo que haya escrito ni lo que haya reflexionado mucho. Porque te digo, cuando me decidí a escribir este libro, yo quería capitalizar lo mejor posible todas mis reflexiones y las lecciones que aprendí en mi experiencia de Asamblea Popular, también en mi experiencia como funcionario municipal sobre cómo la gobernanza de una ciudad, ¿no? Y bueno, y poner a disposición esto de la conversación sobre una transición ecosocial. Pero, claro, está cómodo, entiendo lo que vos decís, porque el libro está ubicado en un escenario que todavía no pasó, ¿no? Uno de los posibles escenarios futuros, ni siquiera es algo inevitable ese escenario. Eh, pero bueno, sí, sí, si tuviera que hacer un puente entre ese escenario y el ahora, es esto, empezar a desarrollar relaciones con los vecinos. bueno, coincido que es una tarea muy necesaria. Eh, yo, por ejemplo, lo que pensaba, yo tuve una experiencia que me gustó mucho, que fue una visita a un colegio agrotécnico, nivel secundario, que me parece que como, dado lo que se expresa, ¿no? en tu texto, va a ser necesario multiplicar a las personas con conocimiento de cómo producir alimentos. Mm. Y esos colegios, ¿no? Que un secundario pueda brindar herramientas. Ese secundario salían los chicos egresados sabiendo cultivar, sabiendo enlatar alimentos, sabiendo distintas técnicas de cultivo, tanto en ganadería como en agricultura, eh, y con una perspectiva agroecológica que también es interesante.
Este colegio del que hablo es el Colegio Agrotécnico de la UBA. Y yo salí de ahí y dije, ¿por qué no hay más colegios como este? Tendría que haber muchos más. Tendría que ser algo que no, que ni siquiera tendría que ser algo que solamente haya colegio especializado. Dentro de la educación, del sistema educativo, así como yo pienso que tendría que agregarse materias sobre que fomenten la inteligencia emocional, la comunicación, en la mejora en esas áreas, también tendría que haber como materia un aprendizaje eh, de cómo producir alimentos, de cómo tener esos saberes prácticos que pueden ser muy necesarios en un futuro cercano. Anticiparse. Es una de las cuestiones que digo yo, bueno, habría que dar peleas porque haya una mayor educación ambiental, mayor educación que vamos a llamar la agrotécnica, eh, ir pensando cómo hay tecnologías que podemos rescatar a futuro, que ayuden en la transición, y otra tecnología que hay que descartar. Eso lo hemos hablado, ¿no? Cuando uno piensa en decrecimiento, está pensando qué tiene que decrecer y qué debe crecer. Sí, En el balance va a haber un decrecimiento, porque hay tantas cosas que tienen una producción en exceso, que si las eliminamos, el resultado final va a ser un decrecimiento. Pero en esa ecuación, en esa cuenta, también hay que tener en cuenta que hay sectores que tienen que crecer. Que sí. son sectores que capaz no suman al PBI, justamente, ¿no? Hablando de ¿no? Más trabajo de cuidados, más saberes de cómo producir nuestros propios alimentos, que eso no se cuenta en el PBI. No, los alimentos que vos producís en tu casa, Danilo, no entran en el PBI. Eso no se suma en la cuenta del PBI. Ahí, Eh, bueno, tengo una respuesta a eso, digamos. sí, Ahí, o sea, si uno piensa lo que se debe hacer, la calidad está re lejos, digamos, porque lo que se debería hacer es que ya todas las ciudades estén produciendo sus alimentos de manera agroecológica, por lo menos la mayoría, y hacer una transición agroecológica en el campo argentino, ¿no? Y multiplicar las áreas protegidas también. Eso es lo que se debería hacer. Bueno, no, no se va a hacer eso. Pero algo que sí me da optimismo es la experiencia que tuvo Cuba durante el periodo especial, cuando dejó de recibir petróleo y otros insumos de la Unión Soviética y no pudo seguir sosteniendo la agricultura generalmente monocultivo, con combustibles fósiles. Se tuvo que dar una transición hacia la agroecología a pasos forzados en Cuba y se pudo, sí, porque ya como que ya había unas semillas, digamos, ya había lugar, gente que sabía de agroecología, ya había algunas escuelas, ya había algunos recursos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el Estado, como impulsado por esta crisis, reorientó todos esos recursos a esos sectores, ¿no? Y se pudo hacer una transición agroecológica a nivel nacional. Y yo creo que acá puede pasar algo similar, digamos, como que bueno. Ahora hay una sola escuela agroecológica por ahí en Buenos Aires, que es la que vos decís, ¿no? Y deberían haber quizá 20. Eh, pero bueno, está esa. Entonces yo me concentraría en apoyar esa. En vez de decir, sí. bueno, che, hay una sola y hay 20. Bueno, no. Bueno, esta que existe la apoyo, ¿no? Entonces me aseguro que esta sobreviva, me aseguro que esta prospere, que crezca. Quizás eventualmente con más gente apoyando, esa escuela puede decir, mira, tengo los recursos para crecer o para hacer una filial en otro barrio, digamos. Entonces, bueno, primero me orientaría a preservar y a que prospere lo que ya existe, para que cuando llegue ese momento ya tenga una raíz fuerte. Entonces, esa planta pueda seguir creciendo. Bueno, no sé si tenés ganas de algo para el cierre, qué pensás de la difusión del texto, qué te gustaría también, ¿no? Quienes escuchan este podcast, ¿no? Me parece que estaría bueno que hagan comentarios, que aporten, que si tienen Bueno, ideas, críticas, constructivas, las hagan, ¿no? Entonces, sí. no sé vos qué pensás. Bueno, les vamos a dejar el link como habíamos dicho antes y bueno, básicamente me gustaría que lo lean primero y sí, obviamente que nos envíen sus comentarios
creo que si mal no recuerdo, al final del libro, déjame revisar. Sí, al final del libro está mencionado mi email, mi casilla de email, así que ahí puedo recibir comentarios que me quieran hacer. Así que bueno, ojalá los empiece a recibir a lo mejor me señalen errores, ¿no? Y cosas que hay que corregir. Eso estaría buenísimo. Bueno, yo después voy dándole el cierre diciendo que a los que escuchan y no están suscritos, que se suscriban, que siempre eso ayuda, que den like si les gustó, porque bueno, los algoritmos operan que cuanto más reacciones hayan y más suscriptores, más se va a ver. Y si les parece importante que este tipo de contenidos se difundan y lo vea más gente, su pequeño aporte puede ser ese, ¿no? Compartirlo, si les gustó también. Y bueno, la suscripción, el me gusta, el comentario, todo ayuda para que llegue a más gente. Bueno, les agradecemos mucho por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.